Lo primero que vamos a decir de las transformaciones geométricas es que son todas isomorfismos y también endomorfismos. Y acá las vemos limitadas al plano cartesiano. Es decir, salimos de R2, llegamos a R2. Por lo tanto, todas las matrices de estas transformaciones, como vemos aquí, son de 2 por 2. Empezamos con la expansión o compresión respecto del eje de X y respecto del eje Y. Tanto en uno como en otro caso, ¿qué tenemos? Una figura determinada que se estira o también se comprime, como un resorte. Bueno, este año no tuvieron laboratorio de física, así que no pudieron ver esas prácticas, pero la idea es esa. Aquí se estira o se comprime respecto del eje X. Esta es la ley de la transformación y esta es la matriz asociada. Aquí tenemos Kx y vamos a hacer a partir de cada una pequeña aclaración para que se entienda de dónde sale la matriz. ¿Qué observamos acá? Que siendo la transformación XY, K por X y nosotros observamos cuál es la matriz asociada. La matriz asociada va a salir a partir de escribir la ley en forma completa. Que yo tenga K por X es lo mismo que decir K por X más 0 por Y. Que abajo tenga Y es lo mismo que decir 0 por X más 1 por Y. Coeficientes de X, la primera columna, K0. Coeficientes de Y, la segunda columna, 0, 1. Si ahora expandemos o comprimimos una figura respecto del eje de ordenadas, la ley de la transformación es la que vemos aquí. ¿Cuál sería la primera componente de la transformación? 1 por X más 0 por Y. Y la segunda componente, 0 por X más K por Y. De esta forma, 1, 0, primera columna de la matriz de la transformación, los coeficientes de X. 0K, segunda columna, los coeficientes de Y. Los deslizamientos cortantes o cizallamientos, tanto respecto del eje X como del eje Y, son deformaciones de una pieza que dejan invariante fija, por ejemplo, la base, y deforman toda la estructura como inclinándola. Eso es algo que en ingeniería mecánica e ingeniería civil lo ven muchísimo. Muchísimo porque hay una materia que se llama estática y resistencia de materiales en civil que empiezan con estas cosas simples. Extendidas luego a 3 dimensiones, o sea, haciendo todo esto de R3 a R3. Aquí nos dedicamos a lo básico que es de R2 a R2. Vamos con el cizallamiento o deslizamiento cortante respecto del eje de abscisas. Acá tenemos la ley de la transformación, que les cuento, si ustedes van al apunte del ingeniero Marcelo Peireñe, quienes estén en civil y en mecánica les puede interesar toda la demostración de cómo se llega a esto. Porque en esas especialidades es importante saber. Así que entran al campus, quien quiera hacerlo, de esas especialidades, si los hay, se buscan el apunte de transformaciones lineales del ingeniero Marcelo Peireñe, el jefe de cátedra, ahí está todo esto. Venimos acá. ¿Qué está pasando? X más K por Y, que es lo mismo que decir 1 por X más K por Y. Segunda componente, Y, es lo mismo que decir 0 por X más 1 por Y. Establecí eso y está claro. Primera columna, 1, 0. Coeficientes de X, 1, 0. Segunda columna, coeficientes de Y. K1, K1. Ahora el deslizamiento cortante es respecto del eje de ordenadas. La ley de la transformación es esta que vemos acá abajo. ¿Cómo la expresamos? Y venimos acá y ¿qué observamos? X
es lo mismo que decir que la primera componente es 1 por x más 0 por y. Y la segunda componente es y más k por x, que es mejor escribirlo como k por x más 1 por y. Y efectivamente, primera componente 1k, primera columna 1k, coeficientes de x, segunda columna 0, 1, coeficientes de y. La reflexión, también conocida como simetría axial o simetría respecto de un eje, aquí lo es con respecto al eje de abscisas. Es decir, aquí se mantiene invariante la abscisa y la ordenada se convierte en su número real opuesto. Si esto fuera raíz de 7, menos raíz de 7. Así de simple. Si esta es 2, sigue siendo 2. Entonces, ¿qué decimos? Y bueno, si nosotros observamos la ley de la transformación, decimos que la primera componente es 1 por x más 0 por y, mientras que la segunda componente es 0 por x menos 1 por y. Ahora es lo mismo, pero reflejado respecto del eje y. La ordenada se mantiene invariante y es la abscisa la que se convierte en el número real opuesto. Si esto era 11, esto es menos 11. La ley de la transformación, menos xy, o sea, primera componente de la ley, menos 1 por x más 0 por y. Segunda componente, 0 por x más 1 por y. Las dos últimas transformaciones geométricas que nos faltan son la reflexión respecto de la recta igual x y la rotación. En lo que a la reflexión respecto de la recta igual x se refiere, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta recta es lo que se llama la bisectriz del primer y tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque entre el eje x y el eje y hay un ángulo de 90 y la recta igual x me lo divide en dos ángulos de 45 grados cada uno. Entonces, acá lo que nosotros tenemos como ley de la transformación es simplemente la permutación de la abscisa por la ordenada. La abscisa se convierte en ordenada y viceversa, la ordenada se convierte en abscisa. Por eso el transformado de este movimiento, de esta transformación geométrica, es ix. O sea, 0 por x más 1 por y 1 por x más 0 por y. Por supuesto que me queda esta matriz, 0, 1, 1, 0. En cuanto a la rotación, bueno, es extremadamente largo. Hay todo un desarrollo teórico para obtener la matriz que acá no nos interesa. En la rotación, decíamos, a nosotros lo que nos interesa primordialmente son el ángulo de giro, el sentido del ángulo de giro. Aquí está girando desde x hacia y. Es el sentido antihorario en el cual el ángulo se considera positivo. Por lo tanto, si por ejemplo el ángulo es 30 grados, coseno de 30 menos seno de 30, seno de 30, coseno de 30. Que está bueno tener una tabla con los valores trigonométricos básicos. La ley de la transformación está dada acá. Y la matriz de la transformación es esta. Ahora, si a nosotros nos dicen que el giro es horario, o sea que vengo del eje y al eje x, por ejemplo con un ángulo de 60 grados, sentido horario, acá tengo que poner coseno de menos 60, menos seno paréntesis menos 60, seno de menos 60 y coseno de menos 60. Pero no tengo problema porque la mayoría de las calculadoras, cuando ponemos coseno paréntesis menos 60, inmediatamente nos da el valor correspondiente. El ejemplo dice, dado el rectángulo formado por los puntos que vemos ahí en esta notación, esto parece OO, pero créanme que es 0, 0, 2, 0, 2, 1 y 0, 1. Hallar una transformación lineal de R2 a R2 que realice primero un deslizamiento cortante de factor 2 en dirección X y luego una reflexión respecto de la recta Y igual X.
Así que primero nos piden deslizamiento cortante, factor 2, eje X. Y nosotros inmediatamente nos preguntamos, bien, ¿dónde está la matriz de esto? Entonces nosotros a esto vamos a llamarla deslizamiento cortante o cizallamiento. Vamos a escribirla así. Nosotros vamos a querer hallar matriz del cizallamiento eje X igual. El factor es 2 y es con respecto al eje X. Entonces nosotros volvemos hacia atrás, buscamos nuestra tablita que desde ya les conviene tenerla impresa. Cizallamiento respecto al eje X, factor 2. Esta es nuestra matriz y acá hay que poner un 2. Así que por lo tanto, matriz de 2 por 2, por supuesto, 1, 0, 2, 1. Ahí está la matriz del cizallamiento respecto del eje X. El segundo movimiento es una reflexión respecto de la recta igual X. O sea, la recta igual X es nuestro eje de simetría. Por lo tanto, nosotros venimos acá y decimos matriz, reflexión respecto de Y igual X. Nos quedamos con esto. Nos vamos a nuestra tabla. Reflexión respecto de la recta Y igual X. Esta es nuestra matriz. Bien. La incorporamos. Primera columna, 0, 1. Segunda columna, 1, 0. Quiere decir que nosotros ya tenemos a mano las dos matrices de la transformación. A continuación hay que ver algo muy importante. Primero me dijeron que aplique un deslizamiento cortante. Segundo, que aplique una reflexión. Tercero, fíjense en que acá tendríamos G es el deslizamiento cortante y F es la reflexión. Por lo tanto, cuando yo escriba la matriz de la composición de ambos movimientos, voy a tener que hacer al revés. Primero la matriz de la reflexión multiplicada luego por la matriz del deslizamiento cortante. Al momento de poner el producto siempre va en orden inverso al que nos dieron en el enunciado del ejercicio. De acuerdo al concepto de composición de transformaciones lineales, el producto de matrices va en sentido contrario al orden en que aparecen las TL en el enunciado del ejercicio. Así que acá nosotros lo que tenemos es que la matriz de la transformación nos va a quedar igual a la matriz de la reflexión y respecto de la recta igual X multiplicada por la matriz del deslizamiento cortante respecto del eje X. Esto es, vamos a multiplicar esta matriz luego por esta. Por 1, 0, 2, 1. Y ahí queda armada nuestra composición. Vamos a realizar este producto con esta aplicación. Y el resultado lo volcamos aquí. En esta aplicación, bueno, esto les va a quedar en la grabación. Igual vamos a hacer captura de pantalla a esto para que nos quede también en el documento. Acá podemos ampliar al
orden de matriz que se les ocurra, el que necesiten. Por supuesto estamos trabajando con matrices de 2 por 2. Vamos con la matriz A, la de la primera transformación geométrica, 0, 1, 1, 0. Vamos a la segunda matriz, 1, 2, 1, 2, 0, 1. No sé qué toqué mal, pero no importa. Ahora va a quedar bien. A por B. Acá está. Entonces, ahí ya tenemos la matriz producto, o sea, la matriz de la composición entre el cizallamiento y la simetría respecto del eje Y igual X. El Matrix Calculator nos hizo este producto de matrices. Obtuvimos esto. Bueno, ahora lo único que necesitamos, ¿qué es? Dos cosas. Tomar la matriz y hallamos la ley de la transformación. Por si en el enunciado precisamente nos piden eso. Entonces, cuarto paso. Escribimos la ley de esta transformación compuesta. Entonces, lo que vamos a plantear es que la transformación que nosotros estamos buscando es respecto de XY, T de XY, ¿a qué es igual? A la matriz de la transformación, que es la que vemos ahí, 0, 1, 1, 2, multiplicada por el par XY. Entonces decimos, ¿cómo queda la matriz de la transformación? Y 0 por X más 1 por Y. 0 por X más 1 por Y. Segunda componente. 1 por X más 2 por Y. 1 por X más 2 por Y. Resultado de esta historia, concluimos que nuestra transformación compuesta es primera componente y segunda componente X más 2Y. Y ahí quedó la ley de la transformación. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y tenemos que tomar ahora cada uno de estos componentes y directamente aplicarle esto. Entonces ahora, en el quinto paso, hallamos las imágenes de los puntos, creo que era rectángulo, ¿no? Sí, de los puntos del rectángulo dado en el enunciado. Entonces, nosotros vamos a tomar esa cuarteta de puntos que son empezamos con primero el origen, o sea, el 0, 0. Acá no hay mucho problema, porque el transformado del 0, 0 es el mismo. El punto A, 2, 0. El punto B, 2, 1. Y por último, el punto C, 0, 1. Por supuesto que hay dos maneras de hacerlo. Una, agarramos
Cada uno de estos puntos los ponemos como vectores columna y les aplicamos la matriz de la transformación. Que dicho sea de paso me olvidé de recuadrar. Y ustedes saben que a mí me gusta recuadrar toda la información importante. Lo otro que es, y a mí creo que es más fácil. Venimos acá y reemplazamos y x por cada una de estas componentes y sacamos todos los transformados. El paralelogramo verde resulta de aplicarle al rectángulo marrón el cizallamiento o deslizamiento cortante de factor 2 eje X. Salimos de este rectángulo marrón, llegamos a este paralelogramo verde. A este paralelogramo verde le aplicamos la simetría de eje la recta igual X. Y del paralelogramo verde pasamos al paralelogramo celeste. ¿Qué es lo que hicimos nosotros acá? Que, como lo que presentaron acá Víctor y Martín, directamente salimos del rectángulo marrón al paralelogramo celeste. Habiendo solamente dos transformaciones, de pronto no hay mucha diferencia. Pero si son 3 o 4 movimientos y nos vamos a poner a hacer cada transformación por separado, no terminamos más. Por eso la composición dice, multiplicar todas las transformaciones en las matrices en sentido contrario, armar una sola transformación y aplicarle a esa transformación los elementos que están en el dominio, es decir, los vértices estos que teníamos al principio del ejercicio. Allá los transformados directamente y, como dijimos recién en el gráfico, pasamos del rectángulo marrón al paralelogramo celeste sin escalas. Nos dan un segmento formado por los puntos A y B, cuyas coordenadas se ven en pantalla. Piden una única transformación que haga, primero, deslizamiento cortante o cizallamiento, factor K igual menos 3, eje Y. Segundo, reflexión respecto del eje de ordenadas o eje Y. Y tercero, rotación horaria de ángulo 90 grados, horaria. Ahora vamos a analizar todo eso. Primero, hallamos la matriz del deslizamiento cortante. Para lo cual vamos a tomar escribimos acá matriz del cizallamiento eje Y. Y enseguida vamos a ver cuál es nuestra matriz. Dejamos esto acá. Deslizamiento cortante factor menos 3. Vamos a buscar a lo que teníamos acá. Ahí apareció deslizamiento cortante respecto del eje Y. La matriz 1K, 0, 1. Para nosotros K vale menos 3. Así que es 1 menos 3, 0, 1. Ahí apareció la matriz del cizallamiento, que es el primer movimiento que nos dieron. A continuación, ¿qué viene? Segundo, hallamos la matriz de la reflexión respecto del eje Y o eje de ordenadas. Entonces esto es, copiamos acá, abrimos, es matriz de la simetría o reflexión respecto del eje Y. Presentamos, vamos a la reflexión, llegamos acá, reflexión respecto del eje de ordenadas, menos 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Por eso, insistimos, es tan importante que tengan la tabla delante. Acá está la matriz del segundo movimiento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tercero, hallamos la matriz de la rotación, la cual, por ser horaria, indica
que el ángulo es menos 90 grados, no 90. El ángulo es negativo. El ángulo es, ahí le habíamos llamado tita, menos 90. Entonces, ¿qué pasa? Si el ángulo es menos 90, cuando escribimos la matriz de la rotación, se pone coseno de menos 90, menos seno de menos 90, seno de menos 90, coseno de menos 90. Con el coseno no tenemos problema, sea coseno de 90 o coseno de menos 90, eso da 0. El tema que nos puede confundir con el signo es que el seno de 90 vale 1, pero el seno de menos 90 vale menos 1. Y acá, como tengo seno de menos 90 igual menos 1 multiplicado por el menos 1 que está afuera, da 1 positivo. Observamos que el enunciado nos decía, primero aplicamos un deslizamiento cortante, luego una reflexión respecto del eje Y y por último una rotación con ángulo negativo por sentido horario de 90 grados. Escribimos la matriz del cizallamiento, la matriz de la reflexión y la matriz de la rotación. Cuando presentamos la matriz de la composición, para arriba el orden inverso. Primero la matriz de la rotación, después la de la reflexión y por último la del cizallamiento. ¿Por qué encorchetamos esto? Porque siempre vamos a hacer, si el software nos lo permite o si lo tuviéramos que hacer a mano, cosa que aquí evitamos, primero haríamos el producto de estas dos y la matriz producto entre estas dos se multiplicaría por esta. Aquí el Mathematics es más cómodo que el Matrix Calculator ese que les mostré recién. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. En el Matrix tenemos que poner las dos primeras. Pusimos la primera matriz, que esta es la matriz de la rotación, multiplicada a continuación por la matriz de la reflexión o simetría respecto del eje de ordenada. Bien, perfecto. A por B. Esto es lo que quedó. Nos capturamos esto a continuación. ¿Qué hacemos acá? Insertamos la primera matriz. Insertar matriz. 2 por 2. Perfecto. Acá las podemos ingresar por fila. En la primera fila de la matriz de la rotación tenemos 0, 1, menos 1, 0. Insertamos la segunda matriz, la que corresponde a la simetría respecto del eje Y. Menos 1, 0, 0, 1. Y por último insertamos la matriz correspondiente al cizallamiento. A saber, 1, 0, menos 3, 1. Le damos Enter. Menos 3, 1, 1, 0. Obvio, aparece lo mismo que habíamos obtenido con el Matrix, pero esto está más copado porque trabajamos más rápido. Así que por supuesto capturamos esto y ya obtuvimos nuestra matriz. Lógicamente obtuvimos la misma matriz más rápidamente todavía. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que con esta expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros venimos acá y decimos, bien, ¿cuál es nuestra transformación? Y para nosotros el transformado de XY, la composición de estas tres transformaciones me va a quedar así. Me queda esta matriz multiplicada por esta matriz columna de las variables. Y esto ya sabemos cómo sigue esta historia. Y primera componente, menos 3 por X, más 1 por Y. Segunda componente,
1 por X más 0 por Y. Entonces, ahí no va a alcanzar, perfecto, venimos acá abajo, llegamos a la conclusión que nuestra transformación es igual, la recuadramos por supuesto, y decimos que es primera componente menos 3x más y, segunda componente, x. Entonces lo único que resta hacer es, que eso lo hacen ustedes ahora, tomamos estos dos puntos y le hallamos el transformado directamente a A y B en la composición. No vamos a estar haciendo primero el deslizamiento, después la reflexión, por último la rotación. No. Hacemos directamente la composición de las tres transformaciones geométricas. Finalmente, hallamos los transformados de los extremos del segmento dado en el enunciado directamente en esta TL compuesta. Entonces lo que vamos a plantearnos es hallar el transformado. Tenemos dos valores y estos dos puntos son los que estaban dados en el enunciado, el transformado de A, o sea, del 1, 3, y el transformado de B, o sea, menos 2, 1. Esto es lo que quien quiera lo hace ahora. Pegamos acá las respuestas y ejercicio terminado. ¿Qué tenemos acá? El dominio de una transformación, el espacio vectorial B. Una base del dominio B. El codominio de la transformación. Y acá, obviamente, una base del codominio. B, base del dominio. Existe una única transformación que va de B a W. ¿Qué quiere decir? Transformado de este vector, W1. Ahí aparece. Transformado del vector B2, W2. Y transformado del vector Bn, Wn. ¿Qué quiere decir? Que hay una única transformación si yo tengo una base del dominio. Ya sabemos porque lo vimos en espacios vectoriales, esos vectores son linealmente independientes y generan todo el espacio vectorial. Por ejemplo, si nosotros vamos de R3 a R4, necesitamos acá que B1, B2 y B3 sean tres vectores linealmente independientes de R3. Generan todo R3, entonces estamos en condiciones de hablar de una transformación lineal única. Arrancamos en el dominio de la transformación. B es base del dominio. La transformación lineal es única. B no es base del dominio. Por ejemplo, tengo tres vectores de R3, pero hay uno que es la suma de los otros dos. Entonces, eso no es una base. Porque no tengo tres vectores LI, sino solamente dos. ¿Qué pasa si el conjunto de vectores que me dieron no es base del dominio? Existe al menos un vector que es combinación de los demás. Si acá tenemos el 0, 1, 1, el 1, 0, 0 y el 1, 1, 1, que es suma de los otros dos, el tercer vector es combinación lineal de esos dos. Entonces,
tendrá una imagen, ese vector B sub I, de tal forma que no hay una sola transformación. ¿Por qué? Porque de los 3 vectores que yo tengo en el dominio me quedo con 2. El tercero lo descarto. Y tengo que inventarme uno yo. Como me tengo que inventar uno, digo, si tengo 2 vectores de R3 y quiero armar una base con un tercer vector, ¿cuántas bases puedo armar? Infinitas bases. Y por lo tanto hay infinitas transformaciones lineales. Esa es la idea básica que se maneja en la mayoría de los ejercicios. Lo otro, ahí está. Completamos una base inventando los vectores y sus correspondientes imágenes. Acá está pluralizado. Por lo general, si hablamos de R3, bueno, vamos a tener 2 vectores acá y el tercero no nos sirve porque es combinación lineal de estos dos. Necesitamos otro distinto de este. Inventamos ese vector y le damos la imagen que se nos antoje. Por lo general conviene darle de imagen el nulo para que nos quede lo más simple posible. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Pero en este caso hay infinitas transformaciones lineales. ¿Por qué? Porque el transformado de ese vector, que era combinación lineal de los otros dos, tiene imagen en la transformación. Pero puede ocurrir otra cosa. Lo otro que puede ocurrir, bueno, acá dice hallamos una de infinitas transformaciones. Lo otro que puede ocurrir es que este vector, que es combinación lineal de estos dos, no tenga imagen en el codominio. En ese caso, ¿qué voy a decir? No existe una transformación lineal que verifique los datos del enunciado. Esto es lo otro que nos puede pasar. Nos dan una transformación de R2 a R3. F del 1, 2, esta es la imagen. F del 0, 3, esta es la imagen. Me dicen analizar si existe transformación y de ser así si es única. O sea, me están diciendo, primero pónganse a estudiar si el 1, 2 y el 0, 3 son una base del dominio. Si son una base, la transformación lineal es única. Los dos elementos del dominio, el 1, 2 y el 0, 3. Estas son las imágenes. ¿Por qué son las imágenes? Porque es lo que nos dijeron en los datos del ejercicio. El transformado del 1, 2, el 1, 0, 1. El transformado del 0, 3, menos 1, 1, 2. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿estos dos forman una base del dominio? Evidentemente no existe ningún número real, K, que multiplicado por el 1, 2 me dé el 0, 3. No hay chances. ¿Por qué? Y porque si yo acá pongo 0, me queda el 0, 0. Si pongo cualquier K distinto de real, distinto de 0, ningún número real distinto de 0 por 1 me puede dar 0. Así que no hay chances. Estos dos son linealmente independientes. ¿Acá qué dice? Y agarré y armé Gauss-Jordan. ¿Cuál es el rango de la matriz que forman estos dos vectores? Y el rango es 2. El determinante es distinto de 0. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, porque ya sabemos que el 1, 2 y el 0, 3 forman una base, decimos, ¿y cómo armo la ley? ¿Cómo armamos la ley de la transformación? Bueno, agarramos los dos vectores, el 1, 2 y el 0, 3, multiplicado por A y B, y venimos acá y ponemos un vector genérico. ¿Qué es lo que buscamos nosotros a continuación? Hallar A y B en función de X e Y. Lo que confunde a muchos estudiantes al llegar a este punto es que creen que hay que hallar A y B con valores numéricos. No. Lo que vamos a hacer es hallar A y B en función de X e Y. Armamos la matriz 1, 2, 0, 3. X, Y, le aplicamos Gauss-Jordan. Nos va quedando esto. Acá completamos Gauss-Jordan. Cuando llegamos acá decimos, este 1 corresponde con A, así que A es igual a X. Este 1 corresponde con B, así que B es igual a esto. Que es lo que planteamos acá. A es igual a X y B es igual a Y menos 2X sobre 3. ¿Qué nos queda?
y aplicamos las dos propiedades fundamentales de las transformaciones. El transformado de toda esta expresión original es igual al transformado de xy. Si yo pongo transformado de un lado, tengo que poner transformado del otro. Precisamente porque la transformación es lineal. ¿Qué voy a hacer ahora? Y en lugar de A, ¿qué voy a poner? X. En lugar de B, y menos 2x sobre 3. Entonces, damos vuelta a la igualdad, decimos que el transformado de xy es esto. ¿Qué ponemos ahora? Lo que dijimos. Al aplicar el transformado de esta suma, la primera ley dice que el transformado de una suma es la suma de los transformados. ¿Qué ponemos ahora? La segunda ley, el transformado de un escalar por un vector es igual al escalar por el transformado del vector. O sea que estas constantes parametrizadas A y B las sacamos para afuera de la transformación. Aplicamos transformado de la suma, suma de los transformados. Transformado un escalar por un vector, escalar por el transformado del vector. ¿Qué planteamos a continuación? Sabemos que A vale X y que B vale Y menos 2X sobre 3. Así que en lugar de A, X. En lugar de B, Y menos 2X sobre 3. Llegamos a esta expresión. Aquí lo único que falta es reemplazar transformado de 1, 2 y transformado del 0, 3 por los vectores que teníamos. Sabíamos que el transformado del 1, 2, decía el dato del problema, el 1, 0, 1. El transformado del 0, 3, el menos 1, 1, 2. Así que ahora, en lugar de transformado del 1, 2, este vector. En lugar de transformado del 0, 3, este vector. Es lo que aparece acá. ¿Qué resta por hacer? Y ¿cuál va a ser la primera componente? X por 1 más Y menos 2X sobre 3 por menos 1. La segunda componente va a ser X por 0 más Y menos 2X sobre 3 por 1. La tercera componente, X por 1 más Y menos 2X sobre 3 por 2. Reemplazamos los transformados por los datos anteriores y llegamos a esta expresión y hacemos lo que comentamos recién. Entonces esto va a quedar transformado en xy, lo que dijimos. X por 1 más Y menos 2X sobre 3 por menos 1. Segunda componente, X por 0 más Y menos 2X sobre 3 por 1, lo que está acá. Por último, tercera componente, X por 1 más Y menos 2X sobre 3 por 2, lo que está acá. Bueno, y ahora hay que hacer estas cuentas. Queda esta expresión. X por 1 X por 0 se va. Bueno, esto es bastante simple de ver. Y finalmente, ¿qué hago? Bueno, acá ¿qué me queda? Menos por menos más 2 tercios de X más 3 tercios de X, 5 tercios de X. Menos por más, menos Y sobre 3, menos 1 tercio de Y. Segunda componente, menos 2 tercios de X más 1 tercio de Y. Menos 2 tercios de X más 1 tercio de Y. Tercera componente, esto es menos 4 tercios de X más 3 tercios de X, menos 1 tercio de X más 2 tercios de Y. Llegamos a la ley de la única transformación lineal que resuelve este ejercicio. Ahora tenemos otra transformación. Va de R3 a R2. Tenemos el 1, 1, 0, el 0, 1, 2 y el 1, 2, 2. ¿Cuál va a ser el problema acá? Uno muy fácil. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 0 más 2, 2. Claramente, este tercer vector es combinación lineal de estos dos. ¿La transformación es única? No, no es única. Porque este vector es el que vamos a descartar. Es decir, ¿cuál es el tema? El tema es saber, si yo sumo esto más esto, f de esto más f de esto me tiene que dar el 2, 3 más el 3, 4. 2 más 3, 5. 3 más 4, 7. Claramente,
habrá una entre infinitas transformaciones lineales que es la que vamos a hallar nosotros. ¿Por qué? Porque todo este cuadro de situación encaja en lo siguiente. El ejemplo 2, salimos de acá. Vimos que el tercer vector es la suma de los dos primeros. No es base. Quiere decir que hay un vector que es combinación de lo lineal de los demás. Sí, vimos que el tercero era la suma de los dos primeros. Después nos preguntamos, ¿el transformado de ese vector pertenece a la transformación? Sí, porque se cumplió que el transformado de B1 más el de B2 me dio el transformado de B3. Hay infinitas transformaciones lineales, inventaremos un tercer vector linealmente independiente con los dos primeros y armaremos una de las infinitas transformaciones posibles. Los tres vectores que nos dieron forman una base del dominio y nosotros ya sabemos que la suma de estos dos da este, así que no forman una base. Una manera de probarlo, ¿qué sería? Y una manera de probarlo es triangular por Gauss. Ahora yo triangulo por Gauss y veo que la fila 2 y la fila 3, una es múltiplo de la otra. Si agarramos la fila 2 y la multiplicamos por 2, nos da la fila 3. Así que el rango de esta matriz es 2. Conclusión, el determinante vale 0. Y acá está lo que nosotros observamos, que a veces cuando se trata así de este tipo de vectores, en R3 podemos agarrar y decir, a ver, ¿hay alguno que sea la suma o la resta de los otros dos? Ya esto nos habilita a decir, estos tres no son una base, ¿qué es lo que va a pasar? No forman base, se cumple esto, que f del 1, 1, 0 más f del 0, 1, 2 me dé f del 1, 2, 2. Sí, porque si sumamos 2, 3 más 3, 4 nos da 5, 7. Es lo que habíamos dicho. Es decir, estamos dentro de las condiciones para que hallemos una de infinitas transformaciones lineales. Entonces, existen infinitas transformaciones posibles. ¿Qué hacemos a continuación? Afuera. No lo podemos usar. Entonces, el tercer vector. ¿Y qué podemos elegir? Y, por ejemplo, elegí este. ¿Por qué elegí este? Porque en el primer vector tengo 0 en la tercera componente. En el segundo tengo 0 en la primera. Me invento uno cualquiera que tenga 0 en la segunda componente. Seguro que forman una base. Entonces digo, bien, ¿y a este tercer vector qué imagen le doy? La que quieran, la que se les antoje. Y yo elegí esta porque es lo más lindo, lo mandamos al núcleo de la transformación. Imagen el 0, 0. ¿Qué hacemos con esto? Lo que ya sabemos. Es decir, obtendremos una entre infinitas posibles transformaciones lineales porque elegimos el tercer vector. El tercer vector, ya sabemos, forma una base del dominio. La imagen, la que se nos antoje. Si ustedes quieren poner acá que f del 1, 0, 1 es el menos 10, 20, también está bien. Pero siempre hay que elegir lo más simple. Entonces, a partir de acá, ya saben cómo sigue la historia. Habría que armar la combinación lineal de que A por este vector más B por este más C por este es igual a X y Z. Y hacemos todo lo mismo que hicimos en el otro. Al momento de repasar para el parcial, quien tenga gana lo hace y lo manda al grupo de WhatsApp. Apenas tengo un ratito lo miro. Esto queda como tarea. Y por último, vamos a ir al ejemplo 3. ¿Qué dice el ejemplo 3? Tenemos una transformación que va de R3 a R4. Tenemos tres vectores del dominio, el 1, 0, 2, 0, 1, 1 y 1, 2, 4, y sus correspondientes imágenes. Analizar si existe la transformación, si es única, si existe y no es única, armar una base para obtener una entre infinitas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos preguntamos, ¿forman una base del dominio? Y la realidad es que si yo miro bien esto,
a este vector le sumo este duplicado y me va a dar esto. Pero lo más fácil, agarro los tres, Gauss-Jordan. Le hice un Gauss-Jordan, uno solo, y me quedó 0, 1, 2, 0, 1, 2. Está clarito que el rango es 2. No forman una base. El determinante de estos tres, 0. La otra forma es la que decíamos, descubrir la combinación lineal. Esto no es necesario hacerlo. Lo mejor es ir por acá o por acá. Pero esto es la comprobación de que hay una combinación lineal entre estos dos que me da este. Es la que aparece acá. No forman una base del dominio. Eso está claro. Ahora, se cumple que f del 1,02 por 1 más 2 veces f del 0,12 me da el transformado del 1,24, porque eso es lo que se tendría que cumplir, la combinación lineal. Bueno, el transformado del 1,02 es este vector. Más 2 por el transformado del 0,12 es este vector. ¿Y cuánto nos da? Y si hacemos esa cuenta nos da esto. Pero este aquí, que en el enunciado nos dicen que tendría que dar esto. Así que como dan dos cosas distintas, no hay transformación lineal. Este es el ejercicio ideal, el que casi nunca nos toman. Pero a veces aparece en alguno, el año pasado apareció uno así, no me acuerdo quién lo inventó, que era comprobar esto nada más y concluir que no existía transformación lineal. Así que esto es importante, es muy tomado el teorema fundamental. Lo que es importante es que revisen toda esta secuencia que hicimos y cualquier duda nos preguntan.